Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo las configuraciones de imagen recomendadas para este Smart TV Samsung QLED Q80T que es del 2020. Viene con panel VA, en este caso de 65 pulgadas. Quiero decirles que los principales objetivos de esta configuración de imagen es intentar asimilar los resultados a los de un televisor con panel ADS, más concretamente el Q80A, que lo tengo al lado de allá. Para eso utilicé ese televisor para intentar conseguir las mejores configuraciones de imagen que pudieran sacar el máximo provecho de este Q80T, por supuesto sin llegar a exagerar. El segundo objetivo muy importante es disminuir la opacidad tanto en HDR como en SDR, que de pronto en algunas escenas se podían notar con este Q80T. Quienes de pronto ya lo tienen se han podido de pronto dar cuenta de ese aspecto, que es algo molesto en algunas escenas, quizá no tan notorio, pero para algunas personas sí que puede ser algo incómodo. Ya en cuanto a uniformidad de colores negros y la intensidad de los efectos clouding, blooming y sangrado de luz, este televisor ya con su panel VA realizaba un muy buen trabajo en esa área, pero con estas configuraciones que les voy a mostrar, de hecho los resultados mejoran notablemente. Lo primero que deben saber entonces, lo primero que deben tener en cuenta es que voy a mostrarles las configuraciones primero para contenido que tenga HDR o alto rango dinámico. ¿Cómo se dan cuenta de eso? En YouTube hay muchos videos que tienen alto rango dinámico. Simplemente buscan video 4K con alto rango dinámico y listo, les aparece. Este es un ejemplo. Entonces acá se cercioran de que el loguito de HDR esté activo y así se dan cuenta que el contenido tiene alto rango dinámico. Lo otro que deben tener en cuenta es que tanto el modo dinámico como el modo natural, tanto si utilizan contenido en HDR o SDR, van a tener los mismos parámetros. Es decir, que si utilizan el modo dinámico con contenido en HDR y modifican el brillo, automáticamente en SDR también se va a modificar. Repito, solamente pasa o sucede con el modo dinámico y el modo natural. Entonces vamos con las configuraciones recomendadas para el modo dinámico. Vemos acá configuración experta, brillo en 50, contraste en 50, definición en 8, color lo suben hasta 37, tinte VRR hasta 5 hacia el lado derecho. Acá en ajustes de claridad de imagen en automático en todos los modos de imagen excepto en el cine y el película, realiza el mejor trabajo posible para una mejor fluidez de movimiento en escenas rápidas o con barrido de cámara. Oscurecimiento local en normal me parece que hace el mejor trabajo posible, equilibrado entre los efectos clouding y blooming. Mejorador de contraste también siempre en alto. Tono de color en frío. Acá ustedes pueden ver que configuración de espacio de color tanto en el dinámico como en el natural no se pueden modificar, y acá en gama tampoco el ST se puede modificar, pero sí el detalle de la sombra, que deben bajar hasta -5. El resto de parámetros, como por ejemplo aquí en administrador de dispositivo externo, nivel de negro HDMI obviamente no se puede modificar. Listo, retomo, perdón, tuve un problema en la garganta. Como les comentaba, aquí en administrador de dispositivo externo, el nivel de negro HDMI en este caso obviamente aparece desactivado porque estoy utilizando YouTube, la aplicación YouTube del televisor, con un contenido para poderles mostrar las configuraciones de imagen recomendadas. Pero si ustedes, por ejemplo, utilizan algo conectado a alguna entrada HDMI, por ejemplo una consola de videojuegos, y para intentar aplicar estas configuraciones de imagen, entonces les va a aparecer la opción de aquí en administrador de dispositivo externo modificar el nivel de negro HDMI. En ese caso recomiendo dejarlo la mayoría del tiempo en automático en todos los modos de imagen para que tengan eso muy presente. Vamos ahora entonces con el modo estándar. Recuerden, contenido con alto rango dinámico, configuración experta, brillo 50,
contraste 50, definición 10, color 35, tinte VR lo suben hasta R3. Ajustes de claridad de imagen también en automático, oscurecimiento local normal, mejorador de contraste en alto, tono de color en estándar, acá en configuración de espacio de color en automático, y acá en gama ST.2084, ST.2084 lo decrecen hasta -1 y el detalle de la sombra lo decrecen hasta -5. Resto de parámetros tal cual, no se deben modificar. Vamos ahora con el modo natural. Configuración experta, brillo 50, contraste 50, definición 10, color hasta 35 lo deben subir, tinte VR en R4. Acá ajustes de claridad de imagen en automático, oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste en bajo, tono de color en estándar. Aquí ven entonces que configuración de espacio de color tampoco se puede modificar, al igual que el modo dinámico ni el ST.2084, pero sí el detalle de la sombra, el cual deben de crecer hasta -3. Resto de parámetros no se deben modificar. Vamos ahora con el modo película. Recuerden, contenido en alto rango dinámico. Lo seleccionan, configuración experta, brillo 50, contraste 50, definición en 0. ¿Por qué la definición en 0? El principal objetivo del modo película y también del Filmmaker Mode es intentar asemejar los resultados a como un director de cine quiere mostrarlos, y usualmente si aumentan la definición eso va a estropear ese tipo de resultados, sobre todo aumentando lo que tiene que ver con artefactos. Ahorita les explico qué son los artefactos o artifacts. Color hasta 35, tinte VR lo suben hasta R5. Acá entonces en ajustes de claridad de imagen, el modo película lo pueden colocar en personal y modificar estos parámetros de forma manual, o simplemente dejarlos así tal cual como vienen de fábrica. 10 en reducción de borrosidad de imagen y reducción de vibración de imagen en -3 y reducción de ruido automático. ¿Qué sucede entonces con ajustes de claridad de imagen? Lo que pasa es que las películas usualmente son grabadas en la resolución que sea, pero los cuadros por segundo, fotogramas por segundo son 24. Entonces, si vienen algunas escenas con movimientos rápidos, se puede notar de pronto una leve vibración. Ese de hecho es uno de los objetivos de ese modo Filmmaker, evitar los artefactos que se pueden notar en algunos televisores cuando la fluidez es increíblemente buena. Este televisor no tiene tanto ese tipo de problemas, pero en algunas escenas tal vez se puedan percibir, pero no me parecen algo molesto. Que es un artefacto, simplemente que de pronto en alguna escena con mucho movimiento, alguna parte de la escena podría llegar a contaminar otra parte de la escena o de un personaje, o de alguna forma, por ejemplo creando una leve curvatura o cosas por el estilo, que son parámetros o cosas que a algunas personas podría llegar a molestarles. Entonces es por esa razón que tanto en el modo película como en el modo Filmmaker los ajustes de claridad de imagen no deben ir en automático. Por lo menos esa es la recomendación global, pero si quieren lo pueden colocar en automático. En este caso entonces lo dejan en personal, oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste apagado, tono de color tibio 2, acá en configuración de espacio de color en nativo. Y acá en gama ST.2084 lo decrecen hasta -2 y el detalle de la sombra lo decrecen hasta -4. El resto de parámetros no se deben modificar. Vamos ahora con el modo Filmmaker o modo cineasta para contenido en alto rango dinámico, configuración experta, brillo 50, contraste 50, definición en 0. Color lo suben hasta 35, tinte VR en R5, ajustes de claridad de imagen. En este caso pueden colocar un apagado si quieren, de hecho todavía más una experiencia fílmica.
En cuanto a lo que les comentaba ahora en lo que tiene que ver con el manejo del movimiento, a mí personalmente me gusta automático porque prefiero la fluidez, sea cual sea el modo de imagen que yo utilice. Algunos dicen que eso es raro, pero es personal. Pero lo global entonces sería, en este caso, automático, la configuración recomendada por expertos. Ya es cuestión personal de ustedes si deciden colocarlo así en apagado o en automático. Oscurecimiento local, en este caso pueden colocarlo en alto, mejorador de contraste en apagado, tono de color tibio 2, configuración de espacio de color en automático, y aquí en gama ST.2084 lo decrecen hasta -3 y detalle de la sombra en -5. El resto de parámetros no se deben modificar. Estos serían entonces los resultados con cada uno de los modos de imagen. Personalmente me parece que sí mejora considerablemente en cuanto a colores, decrecimiento de la opacidad en algunas escenas y también con contenido en escenas oscuras. Cuando apagan las luces de la habitación se ve menos intensidad de los efectos clouding, blooming o sangrados de luz. Entonces pueden probar estas configuraciones de imagen, por supuesto, y ver a ver qué tal les parecen. Repito, a mí me gustaron mucho, mejoran, no se asemejan a los resultados del Q80 porque tiene panel ADS y eso nunca va a pasar, pero sí intenta asimilarlos bastante, y teniendo panel VA me parece que mejoran considerablemente en cada uno de los modos de imagen. Vamos ahora con las configuraciones de imagen para el contenido en rango dinámico estándar o SDR, o simplemente contenido normal o simplemente contenido sin alto rango dinámico. ¿Cómo se aseguran que es contenido en rango dinámico estándar? Simplemente aquí ya no van a ver el logo de HDR. Entonces, mismos objetivos: mejorar colores, decrecer opacidad, mejorar intensidad, o mejor dicho, decrecer intensidad de los efectos clouding, blooming y sangrado de luz. Modo dinámico, recuerden que tanto el modo dinámico como el modo natural tienen los mismos parámetros aplicados para contenido en HDR. Ya saben que si se modifica en HDR también se va a modificar en SDR y viceversa, pero aquí lo pueden corroborar. Brillo 50, contraste 50, definición 8, color 37, tinte VR, R5, ajuste de claridad de imagen automático, oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste en alto, tono de color frío, detalle de la sombra -5, y el resto de parámetros no se deben o no se pueden modificar. Vamos ahora con el modo estándar. Recuerden, contenido en rango dinámico estándar o en SDR, configuración experta, brillo 35, contraste 50, definición 10, color lo suben hasta 28, tinte VR lo dejan en 0, ajustes de claridad de imagen en automático, oscurecimiento local normal, mejorador de contraste en alto, tono de color en estándar. Aquí en configuración de espacio de color lo dejan en nativo. Aquí en gama gama BT.1886, aquí el BT cambia. Lo pueden colocar en 2.2, pero me parece que en BT hace un mejor trabajo. Lo decrecen en -1 y en detalle de la sombra lo decrecen hasta -3. El resto de parámetros no se deben modificar. Vamos ahora con el modo natural. Recuerden, mismos parámetros, aunque no lo quieran. Con el contenido que tiene HDR también aplican para SDR. Brillo 50, contraste 50, definición 10, color 35, tinte VR R4, ajuste de claridad de imagen automático, oscurecimiento local normal, mejorador de contraste en bajo, tono de color estándar y detalle de la sombra -3. El resto de parámetros no se deben o no se pueden modificar. Vamos ahora con el modo película. Recuerden, contenido en SDR o rango dinámico estándar. Configuración experta, brillo en 30, contraste 45, definición 0, color 35, tinte VR lo suben hasta R3. Ajuste de claridad de imagen, aquí les muestro lo que ya muchas personas saben, pero quienes no, entonces aquí está en personal. Miren entonces
Perdón. Esta escena que presenta como ese leve efecto de vibración, que es de hecho un efecto, digamos que cinematográfico, que en muchas películas se nota porque es contenido grabado a 24 fotogramas por segundo. ¿Qué es lo que se recomienda? Tanto para el modo película como para el modo filmmaker. Para el modo película o modo filmmaker se recomienda o en personal o en apagado los ajustes de claridad de imagen. Si lo colocan en automático, por ejemplo, van entonces a observar que la fluidez es increíblemente mejor, que ese efecto de vibración ya no está. ¿Qué sucede entonces? Que de pronto en algunas escenas con demasiado movimiento podría llegar a suceder eso que se conoce como artefactos, pero la verdad es que en este televisor son prácticamente imperceptibles, así que si deciden tanto el modo película como el modo filmmaker colocar ajustes de claridad de imagen en automático, siéntanse libres de hacerlo. A mí personalmente, repito, me gusta más así, pero recomendación global, ya sea personal o apagado. Entonces voy a dejarlo en personal. Reducción de borrosidad de imagen 10 y reducción de vibración de imagen en 3 y reducción de ruido en automático. Movimiento libre de LED, no lo deberían tocar. Vamos ahora con oscurecimiento local en normal. Mejorador de contraste apagado. Tono de color tibio 2. Acá en configuración de espacio de color en automático. Y aquí en gama BT.1886 lo decrecen hasta -2 y detalle de la sombra lo decrecen hasta -5. El resto de parámetros no se deben modificar. Por último, vamos con el modo filmmaker o modo cineasta, configuración experta, brillo 30, contraste 45, definición en 0, color 32, tinte VR R3. Ajuste de claridad de imagen, recuerde lo que les acabo de explicar con el modo película, por qué deben dejarlo o bien en apagado o bien en personal. Apagado entonces se vería una experiencia más cinematográfica. Oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste en apagado, tono de color tibio 2, configuración de espacio de color, en este caso en automático. Y aquí en gama BT.1886 lo decrecen hasta -3 y detalle de la sombra -2. El resto de parámetros no se deben modificar. Estos serían entonces, voy a mostrarles los resultados de cada uno de los modos de imagen ya aplicadas las configuraciones en contenido en SDR o rango dinámico estándar. Repito que también sentí una mejoría muy notoria en los tres aspectos principales: colores, decrecimiento de la opacidad y decrecimiento de la intensidad de los efectos clouding, blooming y sangrados de luz. Pueden aplicar estas configuraciones a ver qué tal les va, o por lo menos basarse en ellas para hacer las de ustedes, las propias, de acuerdo a los resultados que a ustedes les gusten más, o también por supuesto de acuerdo a las condiciones de luz. Pero la verdad es que para mí estas configuraciones que les acabo de mostrar, tanto en HDR o alto rango dinámico como en SDR o rango dinámico estándar, muestran muy pero muy buenos resultados. Luego haré un video específico para el modo juego de este Q80T. Por ahora les muestro solamente con otros modos de imagen. Ya entonces, para terminar, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.